Jorge. Ya estamos en el aire. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrevista semanal. Y más bien va a ser una plática que vamos a tener Mariana y yo. Vamos a estar hablando acerca de la tecnología de diabetes, en este caso específicamente acerca de las microinfusoras. Como recuerdan, hace unas semanas estuvimos hablando del monitor continuo, que es ese instrumento que nos ayuda a hacer esas medidas cada 5 minutos, pero hoy vamos a hablar de la microinfusora, que es quiénes la pueden utilizar, cómo se utiliza. Y tenemos aquí nuevamente a Mariana, nuestra gran amiga. Hola, Mariana. Hola, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál ha sido tu experiencia. Nosotros también llevamos ya unos años utilizando una microinfusora, pero yo creo que debemos empezar a explicar qué es una microinfusora o una bomba de insulina, como muchas personas lo conocen. Pues fíjate que desde hace muchos años lo que se intenta con las terapias distintas para quienes vivimos con diabetes es igualar el funcionamiento de nuestro páncreas. Porque pues bueno, ya sabemos y ya hemos platicado aquí que el manejo de nuestros niveles de glucosa debe ser llevarnos a cifras o números de glucosa en sangre que fueran casi idénticos a los de una persona que no vive con diabetes. Entonces, en este ir y venir de investigación, llegamos a las microinfusoras de insulina, que no son otra cosa sino unos dispositivos muy pequeños, muy parecidos a un radiolocalizador. Seguramente muchos de quienes nos ven no habían nacido, pero para quienes ya habían nacido existían los radiolocalizadores o los beepers, y son dispositivos que se asemejan mucho a estos, hay de distintas marcas, y la función que tienen es igualar o intentar igualar este funcionamiento de nuestro páncreas, dosificando la insulina de distintas formas. Perfecto, estaba compartiendo en nuestras redes sociales acerca del video chat. Mira, nosotros cuando escuchamos la primera vez hablar acerca de una bomba de insulina, de verdad que te surgen muchas dudas, porque el médico trata de explicarte, bueno, va a ser este dispositivo que va a estar administrando insulina, pero puede haber mucho temor porque es un dispositivo que va pegado al cuerpo, tiene un catéter que es lo que va a estar administrando la insulina, uno comienza a pensar, ¿será incómodo? ¿Será cómodo? Pero una de las cosas que uno debe entender es que una microinfusora es una gran herramienta, pero hay algo que nosotros hacemos siempre, una gran salvedad. No es la cura y necesita mucha educación e intervención de la persona que la está utilizando. Y queremos hablar un poco de eso. Mariana, ¿por qué una persona puede decir, bueno, yo estoy utilizando una microinfusora, pero no he visto que mi nivel de glucosa mejore, no he visto que mi variabilidad de glucosa sea mejor? ¿Qué es lo que puede estar provocando esto? Fíjate que ya hemos platicado antes tú y yo sobre este tema y hubo una discusión al respecto en redes sociales hace un par de días. Con frecuencia nos dejamos deslumbrar por los adelantos tecnológicos para el manejo de nuestra diabetes, pero olvidamos que los actores principales somos nosotros, quienes vivimos con estas condiciones. Entonces, la educación en diabetes juega un papel importantísimo para el buen uso y manejo de estos dispositivos tecnológicos tan importantísimos. Son dispositivos todavía de los que no nos podemos olvidar en el control, la configuración y la atención. Dependen mucho de nuestra toma de decisiones y debe ser así. El proceso educativo tiene que considerar a esta figura, la persona que vive con diabetes, como la más importante porque es finalmente quien tomará las decisiones, ahora sí apoyados de un aparato tecnológico muy importante y muy novedoso, pero finalmente las decisiones últimas las tomamos nosotros y la configuración se realiza en conjunto con nuestro equipo de profesionales sanitarios, y no hay que dejar de olvidarnos de esto. Si bien sí son herramientas que nos ayudan a tener más libertad en nuestro manejo, sí requieren que estemos muy capacitados y muy informados sobre diferentes temas relacionados con el manejo de nuestra diabetes. Si pudiéramos enumerar tal vez algunas diferencias o algunos beneficios que nos puede dar el utilizar una bomba de insulina versus las inyecciones múltiples diariamente, ¿cuáles tú crees que pudiéramos decir? Fíjate que en el caso de los niños, lo que vemos es que muchos de ellos tienen dificultad con el tema de las inyecciones. Y si bien sabemos ya hoy en día, creemos que las múltiples dosis de inyecciones al día es lo más parecido a cómo funcionaría nuestro páncreas junto con una microinfusora de insulina o bomba de insulina. Entonces, son niños que tienen que inyectarse muchas veces al día. O sea, uno creería que es simplemente para
los alimentos que contengan hidratos de carbono, pero la verdad es que hay muchas variables que ya hemos platicado que tienen un efecto importante en nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, si se eleva un poco la glucosa en sangre, más los alimentos, más las situaciones especiales como días de enfermedad, son muchas inyecciones al día. Entonces, quizá la ventaja más importante es esa, que solo se necesita un piquete cada determinado número de días para cambiar la cánula pequeña por la que se va dosificando la insulina. Yo creería que es la más importante. Me imagino que en el caso de Jaime, pues también será eso el argumento para la elección, ¿o cuál fue la decisión más importante? Mira, en realidad cuando Jaime comenzó a utilizarla era más pequeño. Sí nos llamaba mucho la atención de que siempre nos dijeron, es una herramienta que puedes personificar mucho más. Sobre todo en nuestro caso, Jaime es un niño muy, muy activo. Digo, ya no es un niño, ya tengo que dejar de decirle niño. Y veíamos que en las noches tenía bastante hipoglucemias porque, claro está, su cuerpo necesitaba reponer toda esa glucosa que había quemado y comenzaba a utilizar todo ese glicógeno guardado. Con la bomba de insulina nos ha dado la oportunidad de que tenemos diferentes programas de basales y el basal es esa insulina que está trabajando en el background, imitando lo que hace la función del páncreas 24 horas al día y administra pequeñas dosis de insulina. Lo que nos hemos dado cuenta es que estas dosis varían durante todo el día. En las noches Jaime necesita muchísima menos insulina que durante el día y tenemos la flexibilidad y la oportunidad de hacer eso. Al igual que durante los periodos de crecimiento, vemos que los requerimientos de insulina son mucho mayores y en lugar de tener que estar corrigiendo con inyecciones, podemos simplemente aumentar ese basal y enviar correcciones sin la necesidad de una inyección. Yo digo que lo bonito de esto es que, aunque es un trabajo que es constante, porque tal vez los ajustes que tenemos este mes, ya el mes que viene no nos van a trabajar, pero te permiten mantenerte al día y puedes hacer cambios que notas rápido y entonces mantienes esa glucosa donde quieres. No es lo mismo tú decir, bueno, ok, envío el Lantus en la mañana o en la noche y a Dios que reparta suerte. No hay manera de tú decirle al Lantus, ya una vez le enviaste, que ahora no trabajes, por favor, por 2 horas no trabajes. No, o sea, con la bomba sí tienes esa ventaja y eso para nosotros es algo que nos ha ayudado mucho y es, yo te diría que una de las mayores ventajas. Claro, porque ya habíamos platicado precisamente hablando de esta variabilidad glucémica, pues en los otros esquemas de insulina, pues se calcula una dosis basal que tiene que ver más bien con el peso y la actividad de cada persona. Pero aún con estas dos variables tomadas en cuenta, muchas veces no es exactamente esa la dosificación que necesita la persona. En una microinfusora de insulina, dependiendo del modelo y la marca de la microinfusora, puedes programar distintas dosis basales por hora incluso, o por periodos más pequeños de tiempo. Entonces, esto te da la posibilidad de hacer un ajuste súper fino en tus requerimientos de insulina que tengan que ver además con tu día de la semana, las actividades que vas a hacer o incluso los alimentos que vas a consumir. En el tema de los alimentos, a mí también me parece que da mucho mayor flexibilidad, no porque pueda yo comer de más, porque no es la intención de una microinfusora de insulina, sino que puedo a lo mejor el único día al mes que decido comer algo complejo como la pizza, que sé que no debería, pero que una vez al mes por situaciones sociales a veces es prácticamente imposible, pero si intentara yo comer un alimento de ese tipo con múltiples dosis de insulina, tendría que inyectarme muchas veces durante muchas horas para poder cubrir esa necesidad de insulina para ese alimento. Y con una microinfusora tenemos otras posibilidades, podemos aumentar una dosis basal o podemos dividir un bolo de diferentes formas, da otras ventajas importantes. También es importante recordar que estamos hablando acerca de todos los beneficios que nos ofrece una microinfusora o una bomba de insulina, pero también es una herramienta que necesita, como dijimos, no es ponemos la bomba de insulina y nos olvidamos de la diabetes. Podemos tener muchos problemas muy serios si no estamos a tiempo haciendo las mediciones a tiempo, si no estamos al pendiente. Y queremos también un poco hablar de eso porque como todo en la diabetes, todavía no tenemos nada que sea apretemos un botón y ya todo trabaje solo y nos olvidamos de eso. Ya les dimos todo lo que son los beneficios, pero también es importante hablar de esto. Mariana, ¿cuáles son esas situaciones que pueden pasar, que pasan
porque además de que los accidentes pasan, es un aparato tecnológico que se puede dañar. ¿Qué puede pasar? Fíjate que antes de hablar de todo lo que puede pasar, sí quiero hacer mucho énfasis en lo que mencionaste y es algo que también estuvimos platicando en la comunidad en días previos. De pronto, como vemos dispositivos y adelantos tecnológicos, creemos que esto es para conectarse y entonces checar menos la glucosa, comer más de todo lo que queremos y la verdad es que hay que ser muy claros, nosotros que trabajamos con gente que vive con diabetes, en hacerles ver que el uso de estos dispositivos requiere incluso más disciplina que la que se tenía con una terapia de inyecciones convencional. Necesitamos, además de todo, llevar registros muy minuciosos porque los cambios tienen que ser veloces y expeditos ahora sí, ¿no? O sea, no es para comer más o para dejarme de checar con tanta frecuencia ni para olvidarme de la diabetes, al contrario, necesitamos mucha disciplina en el uso de estos dispositivos porque entonces ahora sí vienen los problemas, ¿no? Las fallas mecánicas. Si yo pongo un dispositivo de estos que utiliza solo insulina ultra rápida y hubiera algún tipo de bloqueo en la infusión de insulina, porque se me atoró el tubo, o porque se tapó el tubo, o porque la cánula no fue bien colocada, dejaría de haber este suministro de insulina en nuestro cuerpo y seríamos presa muy pronto de niveles súper elevados de glucosa en sangre y entonces de una cetoacidosis diabética, que es muy serio. Y esto pasa porque cuando estamos utilizando microinfusora o bomba de insulina, no necesitamos inyectar Lantus, que es lo que es la insulina basal, sino que la misma insulina rápida que está en la bomba, como dije anteriormente, se va administrando en cantidades muy pequeñas, 24 horas al día constantemente, para trabajar como insulina basal. Y como Mariana explica, si esa cánula se sale o si la bomba deja de trabajar, no hay nada de insulina, no hay insulina basal y no hay insulina rápida. Entonces, no habría forma de saber que los niveles de glucosa en sangre están subiendo tan rápido, a menos que utilizáramos un monitor continuo de glucosa, que no es el caso de todos en nuestras regiones, o que revisáramos con cierta periodicidad nuestros niveles de glucosa en sangre. Pues como podrás ver, no es un tema de, ay, se me olvidó. Bueno, y además son dispositivos que utilizan pilas. Traer siempre el plan B en la bolsa es forzoso. Digo, sí, utilizamos una tecnología muy moderna, pero siempre hay que llevar con nosotros también el plan anterior o el esquema anterior por si, como cualquier dispositivo electrónico, llegara a fallar. Bueno, si falla mi teléfono, que es súper moderno, ¿por qué no esperar que pudiera fallar una microinfusora de insulina? Utiliza pilas, que es muy importante. De vez en cuando se nos olvida que requiere ser rellenada con insulina, entonces de pronto vemos gente a la que se le olvidó rellenar el cartucho y que ya no tiene insulina en la microinfusora de insulina, y ese tipo de cosas son importantes. Como todo y como siempre hemos dicho, cuando menos nos esperamos es cuando la diabetes decide que vamos a caminar y nos vamos a arrancar la cánula, que se nos va a acabar la pila, que nos quedamos sin insulina. Siempre, siempre es muy importante tener plan B. Y sabes que esas cosas pasan sin que te las imagines. A mí me pasó en un juego, en un parque de diversiones, el cable estaba fuera de lugar y al momento de bajarme del juego, por supuesto, se fue con todo y cánula, ¿no? Entonces, si no hubiera yo traído el plan B en mi bolsa, que era pues jeringas e insulina, me hubiera tenido que ir y regresar a la casa y hubiera pasado mucho tiempo sin insulina y pudo haberse convertido en algo no nada más serio e incómodo para mí, sino para mis acompañantes que estaban listos para divertirse. Claro, yo siempre trato de tener un pot, y eso vamos a hablar un poquito ahora, una inserción adicional e insulina con nosotros porque, oye, nos ha pasado que en el peor momento, muchas veces en medio del juego de béisbol, debido al sudor, a la humedad, pues se cae. Y lo menos que queremos es tener que decirle a Jaime, oye, pues mira, no, nos tenemos que ir a casa o no puedes seguir jugando. Cuando hablamos de bombas de insulina, estamos acostumbrados, ahora mismo hay bombas de insulina con tubo, que es la que vemos mayoritariamente, que es que ese tubo va conectado a la inserción que va pegada al cuerpo y llega a un reservorio donde está la insulina y ahí la administra, o tenemos un solo modelo que es sin tubo, que es como un parche que se pega y tú lo controlas con un handheld o con una computadora pequeña. Ambos hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hemos estado viendo y cuál es el trend, Mariana, en lo que van a ser las bombas de insulina del futuro? Esto es una cosa maravillosa. La prensa de pronto se confunde un poco, digo, no es su culpa, pues no son expertos en diabetes, ¿no? Y se ha hablado mucho del páncreas artificial.
Estos nuevos adelantos de ninguna manera son un páncreas artificial, no hacen ni la mitad de funciones que realizaría un páncreas y no es un dispositivo además que vaya implantado. Entonces es un término tremendamente equivocado. Pero bueno, estas nuevas microinfusoras de insulina del futuro y lo que esperamos de las siguientes versiones de las mismas es que sean lo suficientemente inteligentes en cuanto a su algoritmo como para poder decidir sin tener tanta intervención humana nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van conectadas a un monitor continuo de glucosa, que es el tratamiento más óptimo quizás, si van conectadas, puede analizar hacia dónde se dirige la glucosa en sangre y entonces decidir, gracias a la configuración que ya ingresamos con nuestro equipo, cuánta insulina mandar para evitar que suba mucho o que baje mucho. Son como que los adelantos que estamos esperando que se presenten. Mariana, ¿una bomba de insulina puede ser utilizada por cualquier persona que viva con diabetes o es exclusivo de personas que viven con diabetes tipo 1 con cierto manejo o cierto, como dicen, control de diabetes? Es una pregunta muy, muy complicada y muy tramposa de tu parte porque sabes que aunque se rumora que todo el mundo puede usar una microinfusora de insulina, yo estoy en total desacuerdo. Sí creo que todos los tipos y las variabilidades de los niveles de glucosa en todas las diabetes pueden ser manejadas con una bomba de insulina, pero no todas las personas tienen esta capacidad o este entendimiento o esta educación en diabetes lo suficientemente compleja como para utilizar una. Y peor aún, en países como México, no todos los equipos sanitarios tienen los conocimientos como para poder utilizar de la forma más acertada una microinfusora de insulina. En mi país, por ejemplo, se cree que las microinfusoras de insulina solo deben ser otorgadas, solo deben ser prescritas a aquellas personas con diabetes mal controlada. Para empezar, aviso de mal controlada, pues no me dice nada, ¿no? Pero en realidad son dispositivos que deberían utilizarse por personas que desean un mejor control o un mejor manejo. Evitemos control, ¿no? Un mejor manejo de sus niveles de glucosa en sangre y que a lo mejor quieren más comodidad por el tema de evitarse inyecciones de insulina. No hay un rango de edad para las microinfusoras de insulina, la puede usar cualquiera, pero cuando yo digo que no todo el mundo la puede usar es porque se necesita mucha educación en diabetes. Y eso es básicamente lo que hemos estado recalcando desde el comienzo. Las microinfusoras o bombas de insulina son una excelente herramienta. Nos ayudan a manejar la diabetes más personalizada, a tomar decisiones más activas, pero necesitamos educación, necesitamos conocer cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo ante la insulina, qué cambios debemos hacer en diferentes momentos del día, y eso es lo que nos permite hacer una microinfusora. Y te pregunto entonces, Mariana, ¿de qué depende el éxito del manejo de la terapia con estos dispositivos? Lo que he visto que también se comenta muchísimo es que no se necesita tener un dispositivo tan complejo y tan moderno para tener un buen manejo de los niveles de glucosa en sangre. Igual podemos tener muy buenos resultados con terapias anteriores o con terapias convencionales, pero nosotros como personas que vivimos con diabetes tenemos el derecho de recibir información y de conocer todas las opciones que tenemos para nuestro manejo y tratamiento. Yo creo que el éxito depende en realidad del seguimiento que nosotros mismos demos y de la responsabilidad que tengamos y del trabajo en equipo con nuestro grupo al cuidado de nuestra diabetes. Si no llevamos un registro minucioso de la información y de la data, es difícil que podamos hacer ajustes. Entonces, dependerá en gran parte de cuánto sepamos de diabetes, lo disciplinados que seamos para estos registros y de qué tan cerca trabajemos con nuestro equipo. Yo creo que de esas tres cosas depende. Sí, definitivamente una de las cosas que tal vez está siendo un poco más difícil el que más personas tengan éxito con esto es, yo te diría que la falta de esa educación, la falta de ese apoyo continuo donde la persona comienza a utilizarlo. Primero que debemos decir que nos guste o no es muy costoso. Los planes médicos no todos lo cubren, es una inversión muy grande que uno hace y muchas personas se decepcionan cuando comienzan a utilizarlo y no ven el resultado que necesitan, pero es que tal vez llegan a la terapia pensando que es algo mágico o que es una cura y es lo que hemos estado diciendo, que eso no trabaja así. Mariana, ¿en qué situación o en qué momento específico de tu vida fue que tal vez tú dijiste, oye, ya yo voy a comenzar a utilizar una bomba de insulina? Fíjate que ya empezábamos a hablar de la posibilidad de hacer crecer
nuestra familia. Cuando tuve la fortuna de mi médico endocrinólogo en ese entonces era alguien que ya estaba viendo cómo podía manejarse la diabetes tipo 1 con dispositivos de este tipo, y fue él quien me presentó a alguien que igual vive con diabetes, que es educadora en diabetes y que utiliza el dispositivo, y hablar con ella me hizo pensarlo solo un par de días para decidir que yo tenía que hacer esa inversión muy costosa, pero que valía la pena para conservar mi calidad de vida y que mi embarazo tuviera un desenlace muy feliz, que era momento de que la pudiéramos utilizar, y hasta ahora hemos podido hacerlo, afortunadamente. Ok, ¿cómo vamos a ir resumiendo esto? Ya vimos que la utilización de la microinfusora tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las grandes desventajas es la falta de acceso, porque no está disponible en todos los países, y tal vez los países donde está es muy cara, no está cubierta ni por los planes de gobierno, y mucha gente pues no la puede costear. Los beneficios: hace el manejo de la diabetes más personalizado, tú puedes tomar decisiones más activas, más proactivas. Ojo, necesitas mucha educación. Esto no nos vamos a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque tanto Mariana como yo no soy usuaria de una bomba de insulina, pero mi hijo es. Mariana es usuaria, y sabemos que no es simplemente ponemos la bomba y nos olvidamos de eso. Necesitamos leer, necesitamos aprender, hablar con otras personas y conocer de sus experiencias. Así que tengo una pregunta y la voy a contestar. Dice, mi niño tiene 2 años, ¿puede utilizar una microinfusora? Sí, un niño de 2 años puede utilizar microinfusora. Los hemos visto desde muy pequeñitos. ¿Quién toma esa decisión? Mariana, ¿quién tú crees que toma la decisión de cuándo está el niño o la persona lista para comenzar a utilizar esa microinfusora? Yo creo que todo lo que tiene que ver con el manejo de la diabetes forzosamente debe ser un trabajo en equipo. O sea, en realidad nosotros quienes vivimos con la condición podemos opinar y sugerir, pero pues de nada sirve si nuestro equipo al cuidado de la diabetes no está enterado de estos adelantos o considera que es una mala opción para nosotros. Entonces sí creo definitivamente que es una opción, una consideración para la que se necesita mucho trabajo y pensamiento en equipo de todos los involucrados, incluyendo la familia. Pero bueno, finalmente es la persona que vive con diabetes o quien cuida de esta persona que vive con diabetes quien llevará el trabajo más arduo, quien se encargará de revisar que los insumos estén ahí, estén a tiempo, de adquirirlos, de hacer los cambios. Entonces tiene que ser algo muy pensado entre todos los involucrados y un trabajo en equipo desde el principio. Mira, tengo una pregunta que nos llega de una mamá y dice, ella nos está, la preocupación que ella expresa es que el endocrinólogo de su niño dice o piensa que las microinfusoras son extremadamente complejas y que él piensa que los padres no están listos o preparados para manejar esto. En ese caso, ¿qué se dice? Yo como mamá te diría, busca una segunda opinión, porque hay miles de niños que utilizan bombas de insulina. Yo lo que creo es que hoy ya la población, mi hijo de casi 10 años que está aquí junto a mí porque está enfermo de las vías respiratorias, él utiliza un teléfono celular, o sea, no tiene uno propio, pero pues le presto el mío, lo utiliza bastante bien. Si somos capaces de entender un menú en un teléfono celular, que no podamos entender un menú de una microinfusora de insulina, a mí me parece totalmente irreal. Creo que lo complejo recae más en la persona que vive con diabetes porque es el manejo diario que en el profesional sanitario. El profesional y el endocrino en este caso tiene que saber cómo programar y cómo hacer las correcciones en las dosis, en las basales o en la cantidad de unidades que se necesita para ciertos gramos de carbohidratos. O sea, sí necesita una cierta actualización importante. No es un dispositivo para nada complejo, ninguno de los modelos que estamos acostumbrados a tratar. El que utiliza Jaime, el que utilizo yo, el que utilizan otros voceros que conocemos, son dispositivos tremendamente complejos, tienen a lo mucho 4 o 5 botones, los menús no son elaborados, lo complicado quizás es el grado de educación en diabetes que se necesita, pero pues si la familia ya lo platicó y el niño cumple con las características como para poder utilizar un dispositivo de estos, yo francamente también pediría una segunda opinión. Tienen que recordar que lo que nosotras digamos aquí no reemplaza de ninguna manera el consejo del médico, del endocrino, pero sí creemos que vale la pena pedir una segunda opinión.
Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. ¿Algunos comentarios antes de despedirnos? No, bueno, quizás recordarles que estamos enterados, porque vivimos en el mismo mundo que ustedes, de lo costoso y lo complejo que es para todos nosotros adquirir estas mejores y adelantadas tecnologías, pero estamos seguros y convencidos de que poco a poco estas irán bajando de precio. No se imaginarán lo complicado que era hace 30 años adquirir un medidor de glucosa, y afortunadamente hoy podemos acercarnos de otras maneras. Estamos también convencidos de que nuestros gobiernos poco a poco irán analizando la evidencia científica que hay en el uso de estos dispositivos y que se irán incorporando poco a poco a nuestros países. No hay que perder la calma ni desesperarnos. Y finalmente, que el mismo manejo de la diabetes tipo 1 se puede lograr con una terapia convencional. Este simplemente es un dispositivo que nos ayuda, pero que podemos igual trabajar para tener una genial calidad de vida con otras metodologías. Excelente consejo, Mariana, porque es algo que yo creo que es muy importante. Esto no es un dispositivo que, como muy bien dijiste, pudiera utilizarlo cualquier persona, pero hay personas que deciden no utilizarlo y su manejo de diabetes es muy bueno también. Es una decisión muy personal, qué tipo de microinfusora quieres, dónde la quieres utilizar, lo que sea, eso es muy, muy personal. Así que a las personas que tengan cualquier otro tipo de duda o pregunta, saben que nos pueden enviar un mensaje por la página de Facebook y con muchísimo gusto les vamos a contestar. Y nos despedimos hasta entonces nuestra próxima entrevista. Recuerda que esto quedará grabado y compártelo con alguien que tú entiendas que quiera conocer un poco más acerca de las microinfusoras. Y nada, un abrazo, buena semana a todos y será hasta la próxima. Bye, gracias. Chao. Y queremos hablar un poco de eso. Mariana, ¿por qué una persona puede decir, bueno, yo estoy utilizando una microinfusora, pero no he visto que mi nivel de glucosa mejore, no he visto que mi variabilidad de glucosa sea mejor? ¿Qué es lo que puede estar provocando esto? Fíjate que ya hemos platicado antes tú y yo sobre este tema y hubo una discusión al respecto en redes sociales hace un par de días. Con frecuencia nos dejamos deslumbrar por los adelantos tecnológicos para el manejo de nuestra diabetes, pero olvidamos que los actores principales somos nosotros, quienes vivimos con estas condiciones. Entonces, la educación en diabetes juega un papel importantísimo para el buen uso y manejo de estos dispositivos tecnológicos tan importantísimos. Son dispositivos todavía de los que no nos podemos olvidar en el control, la configuración y la atención. Dependen mucho de nuestra toma de decisiones y debe ser así. El proceso educativo tiene que considerar a esta figura, la persona que vive con diabetes, como la más importante, porque es finalmente quien tomará las decisiones, ahora sí apoyados de un aparato tecnológico muy importante y muy novedoso, pero finalmente las decisiones últimas las tomamos nosotros y la configuración se realiza en conjunto con nuestro equipo de profesionales sanitarios, y no hay que dejar de olvidarnos de esto. Si bien sí son herramientas que nos ayudan a tener más libertad en nuestro manejo, sí requieren que estemos muy capacitados y muy informados sobre diferentes temas relacionados con el manejo de nuestra diabetes. Si pudiéramos enumerar tal vez algunas diferencias o algunos beneficios que nos puede dar el utilizar una bomba de insulina versus las inyecciones múltiples diariamente, ¿cuáles tú crees que pudiéramos decir? Fíjate que en el caso de los niños, pues fíjate que desde hace muchos años lo que se intenta con las terapias distintas para quienes vivimos con diabetes es igualar el funcionamiento de nuestro páncreas, porque pues bueno, ya sabemos y ya hemos platicado aquí que el manejo de nuestros niveles de glucosa debe ser llevarnos a cifras o números de glucosa en sangre que fueran casi idénticos a los de una persona que no vive con diabetes. Entonces, en este ir y venir de investigación, llegamos a las microinfusoras de insulina, que no son otra cosa sino unos dispositivos muy pequeños, muy parecidos a un radiolocalizador. Seguramente muchos de quienes nos ven no habían nacido, pero para quienes ya habían nacido existían los radiolocalizadores o los beepers, y son dispositivos que se asemejan mucho a estos, hay de distintas marcas, y la función que tienen es igualar o intentar igualar este funcionamiento de nuestro páncreas, dosificar. Jorge. Ya estamos en el aire. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrevista semanal, y más bien va a ser una plática que vamos a tener Mariana y yo. Vamos a estar hablando acerca de la tecnología de diabetes, en este caso específicamente acerca de las microinfusoras. Como recuerdan, hace unas semanas estuvimos hablando del monitor continuo,
que es ese instrumento que nos ayuda a hacer esas medidas cada 5 minutos, pero hoy vamos a hablar de la microinfusora, que es quienes la pueden utilizar, cómo se utiliza. Y tenemos aquí nuevamente a Mariana, nuestra gran amiga. Hola, Mariana. Hola, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál ha sido tu experiencia. Nosotros también llevamos ya unos años utilizando una microinfusora, pero yo creo que debemos empezar a explicar qué es una microinfusora o una bomba de insulina, como muchas personas lo conocen. Dando la insulina de distintas formas. Perfecto, estaba compartiendo en nuestras redes sociales acerca del video chat. Mira, nosotros cuando escuchamos la primera vez hablar acerca de una bomba de insulina, de verdad que te surgen muchas dudas, porque el médico trata de explicarte, bueno, va a ser este dispositivo que va a estar administrando insulina, pero puede haber mucho temor porque es un dispositivo que va pegado al cuerpo, tiene un catéter que es lo que va a estar administrando la insulina, uno comienza a pensar, ¿será incómodo? ¿Será cómodo? Pero una de las cosas que uno debe entender es que una microinfusora es una gran herramienta, pero hay algo que nosotros hacemos siempre, una gran salvedad. No es la cura y necesita mucha educación e intervención de la persona que la está utilizando.